Buenos días, es grato volvernos a encontrar para revisar más de lo que es la histología. Para el día de hoy vamos a hablar sobre citoplasma en una segunda parte y vamos a comenzar hablando sobre el transporte activo secundario. El transporte activo primario, recordando de la bomba de sodio y potasio, utiliza energía. El transporte activo secundario también utiliza energía. ¿Cuál es la diferencia? Que la energía que está utilizando el transporte activo primario es el resultado de la hidrólisis del ATP, está utilizando ATP. En cambio, la energía que está utilizando el transporte activo secundario es una energía resultado del gradiente de concentración que ha provocado la bomba de sodio y potasio. ¿Cuál es ese gradiente de concentración que ha producido la bomba de sodio y potasio? Mayor cantidad de sodio afuera, menor cantidad de sodio adentro. Ese es el gradiente de concentración que ha dado como resultado la activación de la bomba de sodio y potasio. Y ese gradiente de concentración va a generar energía para poder impulsar algunas moléculas hacia adentro de la célula contra el gradiente de concentración. La glucosa. Generalmente la glucosa utiliza este mecanismo de transporte activo secundario. La glucosa va a ir contra el gradiente de concentración. De un lugar donde existe menos cantidad a un lugar donde existe mayor cantidad. Ese es el transporte activo secundario. Continuaremos revisando las organelas. Antes de ir revisando las siguientes organelas, vamos a hablar sobre lo que sería el señalamiento celular, como parte aún de la descripción de la membrana celular. Vamos a conocer el señalamiento. El señalamiento celular. ¿Qué significa el señalamiento celular? ¿Qué quiere decir? No es más que comunicación celular. Para el señalamiento celular necesitamos células que quieran comunicarse, ¿no? Una que quiera comunicarse con otra o una con varias. Se necesitan ciertos aspectos para que pueda llevarse a cabo la comunicación celular o el señalamiento celular. Tendríamos primero una célula a la que llamamos célula de señalamiento. Es la célula que quiere comunicarse con otra. Célula de señalamiento o célula de señal. Esta célula se tendrá que comunicar con otra célula. Puede estar a diferentes distancias. Esto marca la diferencia entre las variedades de comunicaciones celulares. La célula con la que se quiere comunicar se llama célula blanco. Y también la podríamos llamar como célula diana. Para que ésta se comunique con esta o varias de estas, se debe emitir una molécula de señalamiento. Acá está. Este es otro de los puntos que debe cumplirse. Molécula de señal. Y esta molécula de señalamiento debe encontrar un receptor acá en la membrana o en el citoplasma de la célula diana. Receptor. Y así se comunica nuestra célula. Célula de señal necesitamos por un lado, necesitamos por otro lado célula blanco. Se debe emitir una señal de comunicación que debe tener un receptor en la célula diana. Considerando esto, tenemos las siguientes variedades de comunicación celular. Pueden llamar comunicación o señalamiento. Tenemos el
sináptico. Revisaremos primero este tipo de señalamiento, tomando en cuenta siempre a estas dos células. La diferencia básica, la diferencia esencial entre las diferentes formas de comunicación celular se basa en la distancia que existe entre estas dos células que se están comunicando. En el señalamiento sináptico existe contacto. Esta puede ser la célula de señal, que sería en este caso una neurona, una terminal axónica de una neurona. Y por el otro lado tendríamos a la célula blanco o célula diana. Podría ser sinapsis, siempre que hablamos de sinapsis se nos viene a la mente neuronas, ¿no? Podría ser neurona con neurona, o podría ser, como en este esquema, una neurona y el músculo esquelético, que también realizan sinapsis. Para que nosotros consigamos contraer el músculo esquelético, que es el músculo voluntario, músculo estriado voluntario, necesitaríamos una comunicación que sea sináptica, del tipo sináptica, donde la neurona entre en contacto con la célula muscular y se realiza la sinapsis. Ese es un ejemplo de este tipo de comunicación. También podría ser neurona con neurona, ¿no? Para poder transmitir un impulso nervioso. O se mantienen como acá, neurona y un músculo esquelético. Y se va a transmitir en este caso un neurotransmisor. Vamos al siguiente tipo de comunicación celular. Comunicación parácrina, o señalamiento parácrino. En el señalamiento parácrino, la célula de señal queda en las proximidades de la célula blanco, pero no va a entrar en contacto, como acá. Célula de señal, célula diano, célula blanco, no están entrando en contacto. La molécula de señalamiento se libera y va a encontrar sus receptores en estas células, en algunas de estas, y de estas pasará la molécula de señalamiento a otra y a otra célula. Pero la idea es tratar de ver la diferencia en cuanto a distancia. En estas células están así, en estas están cerca. Pero en los dos casos se tiene la molécula, se tiene el receptor. Ejemplo. Ejemplo puede ser, como está acá en este dibujo, una neurona, y ahora hablamos del músculo liso de los vasos sanguíneos, de arterias. Para que se produzca la contracción muscular de la pared de una arteria, la comunicación es parácrina, el señalamiento es parácrino, sin contacto. La siguiente forma de comunicación, como siguiente señalamiento, es el autócrino. Este es un tipo especial de comunicación. En este tipo de comunicación, la célula de señal va a servirnos como célula blanco. Podríamos considerar al señalamiento autócrino como una especialización del señalamiento parácrino, ya que en este tipo de señalamiento también se pueden comunicar las células que están próximas. Me refiero a que la señal puede llegar de esta célula a estas células que están cerca. Pero la señal también puede ser utilizada por la misma célula que está produciéndola. ¿Y dónde podríamos encontrar este tipo de señalamiento tan diferente, ¿no? Autócrino, ¿no? Autócrino. La célula se está señalizando a sí misma. Por ejemplo, sistema inmunitario.
Células del sistema inmunitario como linfocitos utilizan señales que las mismas células fabrican, que las mismas células producen. Ahí podemos encontrar este tipo de comunicación autóctona, sistema inmunitario. Y la última comunicación, el último señalamiento, es el endocrino. En el señalamiento endocrino, la molécula de señalamiento debe viajar distancias considerables. Significa que la célula de señal tendrá que estar a una distancia bien grande de la célula diana o de la célula blanco. La señal, como algún ejemplo, podría ser desde la hipófisis hasta el útero. Hasta acá. La distancia es considerable, es grande. Las moléculas por sí solas no van a llegar nunca. Necesitan un medio para poder llegar hasta su destino. Y ese medio es el sistema circulatorio, el sistema vascular sanguíneo. Por medio de la sangre, utiliza el torrente sanguíneo estas moléculas para poder llegar a su blanco. Si no, no podría llegar. Hormonas podrían ser como un ejemplo de este tipo de señalamiento. No todas, ¿no? Pero la mayoría sí. Hablamos acá del sistema endocrino. Por eso estoy hablando acá como ejemplo de la glándula hipófisis, que puede enviar una molécula hasta el útero. Son las 4 formas en las que se comunican, y si recordamos, la diferencia se basa en la distancia. Sináptico, contacto. Parácrino, cerca. Autócrino, la misma célula. La misma célula es la de señal y la diana. Recalcando, y cabe destacar, que el señalamiento autócrino se consideraría una especialización del señalamiento parácrino. Y por último, acá el endócrino, donde las dos células están muy lejanas una de otra. Y hablando de este receptor, el receptor se puede encontrar tanto en la membrana celular como también se puede encontrar en el citoplasma. Esta es una célula diana y los receptores pueden estar aquí. Aquí puede estar un receptor en la membrana celular, o también el receptor podría estar acá adentro. En el citoplasma también puede estar el receptor. Estamos hablando de receptores. Y estos receptores servirán para moléculas que podrían ser moléculas hidrosolubles o liposolubles. Nuevamente hay que recordar un poco de membrana celular. ¿De qué dependerá la localización de estos receptores para esas moléculas? Acá estarían las moléculas. Una molécula hidrosoluble, hidrófila. Y acá estará otra molécula hidrófoba. Molécula hidrosoluble, molécula liposoluble. Ambas moléculas deben encontrar sus receptores. La pregunta es, ¿dónde encontrará cada uno? ¿O en el citoplasma o la encontrará en la membrana celular? ¿Qué es lo que pasa con las moléculas liposolubles? ¿Atraviesan con facilidad o no la membrana celular? Atraviesan con facilidad la membrana celular. Mientras la molécula es más liposoluble, que me refiero a estas hidrófobas, con mayor facilidad va a atravesar la membrana celular. Esta molécula atraviesa la membrana y llega
a su receptor que está en el citoplasma. ¿Y qué pasa con las moléculas hidrosolubles? Estas no pueden atravesar con facilidad la membrana celular, entonces necesitan su receptor en la membrana. Así funciona esto de los receptores. Depende si la molécula es hidrosoluble o es liposoluble. De todas formas, ambas moléculas van a encontrar sus receptores. Pasamos del señalamiento a hablar ya de otras organelas y vamos a comenzar ya describiendo lo que son los ribosomas, etc. Retículo endoplasmático. Vamos a borrar esta parte y vamos a revisar ahora ribosomas y retículo endoplasmático, y así vamos a ir viendo, observando, revisando a las organelas restantes. Hablaremos de los ribosomas. Ribosomas. Vamos a hacernos un esquema de una célula para poder dibujar, para poder hacernos un ordenamiento de las organelas. La membrana celular va a ser esta. Esta es nuestra membrana celular. Y como referencia, acá vamos a colocar a nuestra membrana nuclear. Ahí, membrana nuclear, membrana plasmática o plasmodema. Y aquí tenemos un espacio para poder describir al resto de organelas. Hablamos de los ribosomas. Los ribosomas están constituidos por dos subunidades, las subunidades ribosomales. Ambas subunidades ribosomales tienen la misma composición, solamente que en diferentes proporciones. Esta va a ser la subunidad mayor, y acá describimos a la subunidad menor. La composición de los ribosomas se basa en proteínas y RNA ribosómico. RNA ribosómico y acá proteínas. Ahora vamos a ver la proporción. Es diferente. La subunidad mayor debe tener más cantidad de unidades, tanto de ribosomales como unidades proteicas. La subunidad mayor está constituida por 3 RNA ribosómicos y 49 proteínas. Y la subunidad menor está constituida por un RNA ribosómico y 33 unidades proteicas. Esa es la composición. Ahora, ¿dónde se fabrican estas organelas? Acá, justamente, en el centro del núcleo, en una parte del núcleo al que llamamos nucleolo. Ese es el origen de los ribosomas. Se fabrican ahí. Las subunidades, las vamos a llamar las subunidades ribosomales. ¿Cuál será la función de los ribosomas? La función de los ribosomas es sintetizar proteínas. Pero no podemos hablar de ribosoma si estas dos subunidades no se han llegado a fusionar. Deben fusionarse, deben unirse las dos subunidades. Mientras no lo hacen, solamente serían subunidades ribosomales. Una vez que se han unido, ya podemos llamarlo como ribosoma. ¿Y cuándo se han llegado a unir? Cuando se deba cumplir su función. Y su función es síntesis proteica. Estos ribosomas se pueden encontrar sobre la membrana nuclear. Aquí hay ribosomas adheridos aquí. También existen ribosomas adheridos
a la membrana plasmática, el plasmodema, también están ahí. Y también existen ribosomas libres que pueden estar en el citoplasma. Todos forman proteínas, todos sintetizan proteínas. Y también se pueden encontrar sobre el retículo endoplasmático rugoso, que lo vamos a revisar en un momento más. Los ribosomas que están sobre el retículo rugoso, que estaría por acá, van a sintetizar proteínas que deben salir de la célula. Y los ribosomas que están libres sintetizan proteínas para el propio uso de la célula. También pueden encontrarse agrupados. Y cuando encontramos agrupados, ya los llamamos como poliribosomas. Estos son ribosomas y estos son poliribosomas. Los poliribosomas no son más que agrupamientos de ribosomas, ¿no?, unidos por RNA. Y su función igual será la de sintetizar proteínas. Por supuesto que lo van a hacer a una velocidad mucho mayor. Ahora vamos a revisar el retículo endoplasmático. Y vemos acá. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático está constituido por dos. Hablamos del retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. En conjunto, los dos retículos aproximadamente llegan a constituir el 50% de todas las membranas que se encuentran dentro de una célula. Vamos a ver primeramente el retículo endoplasmático liso. Clásicamente se abrevia así: retículo endoplasmático liso, REL. Aunque también hay que conocer su otra abreviación, SEL, es en inglés, pero ambas son utilizadas, hacen referencia al retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso puede estar cerca al núcleo o puede estar cerca del retículo endoplasmático rugoso en continuidad. Revisamos así el retículo endoplasmático liso. Está estructurado a manera de un sistema de cisternas o túbulos con sus vesículas. En sí son pliegues, ¿no? Así es el retículo endoplasmático liso. Está formado por un sistema de membranas. Un sistema de membranas replegadas. Hasta acá vamos a continuar el núcleo para hacerlo más ordenado. Y se podrían considerar túbulos, ¿no?, a este pliegue de membrana, un túbulo. Y las vesículas contienen lo que va a metabolizar esta organela, que lo vamos a ver en un momento más. Las vesículas estarían por acá. Y se llama retículo endoplasmático liso porque su superficie es lisa, su superficie no tiene la adhesión de ninguna otra estructura, ninguna otra organela adherida. A diferencia del rugoso, que vamos a ver que tiene ribosomas. Ahí terminamos con la descripción morfológica del retículo endoplasmático liso. Ahora hablaremos de la función que tiene esta organela. Tiene más de una función. Este retículo endoplasmático liso puede encontrarse en diferentes tamaños, diferente desarrollo según el tipo de célula que sea. Si nosotros recordamos en una clase pasada, dijimos que las organelas, estas organelas que ya las estamos describiendo, realizan la función de la célula. Dependerá entonces de la función de la célula, la cantidad de organela y el tipo de organela que tenemos acá. El retículo endoplasmático liso tiene la función de sintetizar lípidos.
síntesis de lípidos. ¿Sí? Esa es su función más conocida, diríamos así, sintetizar lípidos. Pero no todas las células sintetizan, metabolizan de la misma manera los lípidos. Hay células cuyo trabajo esencial es sintetizar, o sea, se dedican más a sintetizar lípidos que a otra función. Y esas células tendrán que tener un retículo endoplasmático liso mayor que otras. Un ejemplo de eso pueden ser las células hepáticas, los hepatocitos en el hígado. Tienen un retículo endoplasmático liso bien desarrollado porque deben metabolizar las grasas. El hígado funciona como un centro metabólico de las grasas y por eso debe tener esta organela bien desarrollada. Otra función de esta misma organela: absorción y liberación de calcio. Absorción y liberación de calcio. Eso también hace esta organela. Pero no en todas las células. También hay que ver en qué células se podría absorber y liberar calcio. Estaríamos hablando de células musculares, tanto sean cardíacas, sean esqueléticas o células musculares lisas. Lo que acontece con las células musculares es que dependen del calcio para poder contraerse, dependen de esta sal mineral. Si nosotros podríamos observar una célula muscular estriada esquelética, veríamos que en su citoplasma, en su sarcoplasma, como se la llama en el músculo, esta organela es la que está más desarrollada. Y eso es porque esta organela debe absorber el calcio y debe liberar el calcio. Este retículo liso libera el calcio para producir e iniciar la contracción muscular, produce la contracción muscular y debe absorber ese calcio para la relajación muscular. Células musculares acá. Y acá un ejemplo de una célula con un retículo liso bien desarrollado a raíz de esta función, el hepatocito. Desintoxicación de fármacos y hormonas. Desintoxicación de fármacos, medicamentos, barbitúricos, hormonas también. Ese trabajo también es realizado por esta organela, por el retículo endoplasmático liso. Lo mismo, ¿no? Hay que buscar ahora alguna célula que se encargue de esto en nuestro organismo. Podríamos buscarlo como órgano. ¿Cuál es el órgano que se encarga de eliminar estas sustancias? El hígado, la célula hepática. En los hepatocitos, esta organela va a estar bien desarrollada ya por dos funciones, tanto por la síntesis de lípidos como porque tiene que desintoxicar, eliminar medicamentos, fármacos, hormonas, barbitúricos, esos medicamentos que los podríamos considerar como hepatotóxicos. Existen personas que crean resistencia ante ciertos fármacos, eso deben saber. En esas personas, el consumo de ciertos fármacos ya no tiene ningún efecto o el efecto es mínimo, por lo cual necesita un fármaco con la misma función, ¿sí? Pero en una dosis mayor, o otro tipo de fármaco, ¿no? Que sea más fuerte. En esas personas, en su hígado, en sus hepatocitos, esta organela se ha hipertrofiado, entonces va eliminando más rápidamente estas sustancias hepatotóxicas, estos medicamentos. Y por último, tenemos la síntesis de hormonas esteroideas.
Síntesis de hormonas esteroideas. Producción de hormonas esteroideas. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas? Son las que están fabricadas en base a grasa, en base a lípidos. Pueden ser la testosterona. En las células de Leydig de los testículos que producen la testosterona, esta organela va a ser la encargada de eso. Esta organela va fabricando. Esta función tampoco es en cualquiera, ¿no? En cualquier célula, solo en las que están encargadas de producir estas hormonas derivadas de los ácidos grasos. Hormonas lipídicas, estas hormonas esteroideas son esas liposolubles de las que hemos estado haciendo referencia ya desde clase pasada. Son fabricadas por el retículo endoplasmático liso. Vean, tiene varias funciones esta organela. Revisamos la siguiente organela y vamos a conocer ahora al retículo endoplasmático rugoso. No varía, así se conoce como RER, simplificado. Y su función: síntesis de proteínas. Esta organela puede continuarse con el retículo endoplasmático liso. Puede haber continuidad. Acá podríamos hacer, aquí mismo, el retículo endoplasmático rugoso. Igual se ve como un sistema de túbulos y vesículas. Estos son los túbulos, pero no son más que plegamientos de la organela. Son membranas, ¿no? Y se llama retículo rugoso porque posee en su superficie a otras organelas como son los ribosomas. Acá están los ribosomas adheridos a su superficie. De ahí que se llama rugoso. Y dijimos que puede haber continuidad con el retículo endoplasmático liso. Ahí. En esta célula está viendo continuidad entre las dos organelas, ¿no? E inclusive podría haber continuidad con la membrana nuclear. Y esta membrana se continuaría ahí. Y en algunas células, inclusive, esta membrana puede continuarse con la membrana plasmática, con el plasmolema. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que toda estructura, toda organela, todo órgano que posee una membrana celular en una célula, que posee una membrana, pues tiene la misma composición. Toda membrana acá adentro tiene la misma composición y me refiero a la doble capa fosfolipídica de este plasmolema, de este retículo rugoso, de este retículo liso, inclusive el núcleo, aunque tenga dos membranas. Cada membrana tiene la doble capa fosfolipídica. A eso se llama estructura de membrana unitaria, se lo llama así, porque todo funciona como una unidad, porque es la misma membrana, la misma membrana. También este retículo endoplasmático rugoso participa en procesos como son la sulfatación. Sulfatación también puede realizar lo que es la glucosilación también. Modificación de las proteínas que están en la misma organela y que de ahí van a pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel ya sería el complejo de Golgi, que lo vamos a ver acá. Complejo de Golgi o aparato de Golgi. El complejo de Golgi también está constituido por sus membranas. Está formado
por una pila de cisternas. Este complejo podría estar formado por una sola cisterna, esto es complejo de Golgi, o también podría estar formado por una pila, es decir, por varias cisternas. Los extremos de estas cisternas son bien dilatados. Y acá salen varias vesículas. Así como acá, las vesículas se están transportando, ¿no?, de un lado a otro, de una organela a la otra. También eso acontece en el complejo de Golgi. Vamos a diseñar acá el complejo de Golgi. Lo vamos a hacer, pero de otro color, lo voy a hacer de verde. La pila de cisternas, con sus extremos dilatados, así. Ese es el complejo de Golgi. Igual posee sus membranas. Cada una de estas cisternas. Y las vesículas van pasando de una organela a la otra organela. Acá estarán las vesículas del complejo de Golgi. Cada cisterna tiene sus superficies, que tienen sus denominaciones. Tienen una superficie que es convexa y una superficie que es cóncava. La superficie convexa se llama la cara cis. La superficie cóncava se llama la cara trans. Y eso puede aplicarse a todo el complejo de Golgi por cisternas. Cisterna cis, la primera, cisterna trans, la última, y entre ellas las cisternas medianas. Entre una cisterna y otra se va a producir la modificación, o se va a completar la composición de la molécula que está acá, lo que se está formando, lo que se está sintetizando. Esta cara cis también se la llama como cara inmadura, ya que sería la superficie del complejo de Golgi que recibe moléculas de este retículo endoplasmático. De ahí pasará de una cisterna a la otra cisterna, a la otra cisterna, y se va modificando o completando la composición para finalmente salir con diferentes destinos. Vamos con las funciones que tiene el complejo de Golgi. Síntesis de carbohidratos. Estamos revisando organelas que sintetizan lípidos, que sintetizan proteínas, ahora que sintetizan carbohidratos. Esta organela está bien desarrollada en células muy activas funcionalmente, ¿no?, que tengan varias funciones, o que sinteticen carbohidratos. Acá, para el retículo endoplasmático rugoso, el ejemplo puede ser la misma célula hepática. Igual acá. ¿Cuál es la razón? Que el hígado, los hepatocitos del hígado van a funcionar sintetizando tanto proteínas, metabolizándolas, como también los carbohidratos. Y es que el hígado también funciona como un centro metabólico, no solo de los lípidos, sino también de las proteínas y también de los carbohidratos. A raíz de eso, estas organelas están bien desarrolladas. Un buen ejemplo de una célula con la mayoría de sus organelas bien desarrolladas, bien grandes, es la célula hepática, el hepatocito, por sus funciones. Aunque esto se va a revisar en una clase muy posterior, cuando se estudie hígado, pues este órgano llega a tener más de 100 funciones, que si se van desglosando las funciones pueden llegar inclusive hasta 200 funciones. Síntesis de carbohidratos. El contenido de las vesículas se va a ir modificando, completando con procesos como son la glucosilación,
sulfatación, fosforilación, empaquetamiento. ¿Qué significa esto de empaquetamiento? Que el complejo de Golgi lo que va a hacer es suministrarle una cobertura a esa vesícula, una cobertura que sea igual al plasmolema, ya que si la vesícula llega al plasmolema, pues debe tener la misma estructura de membrana para poder expulsar su producto, ¿no? O mantenerlo en la membrana. A eso se refiere, pues, dotarle a la vesícula de una membrana igual a la del plasmolema. También el complejo de Golgi lo que hace es producir otras organelas, que son los lisosomas, síntesis o producción de lisosomas. Estas son otras organelas, las vamos a revisar en un momento más. Existen también unos compartimientos adicionales que tiene este complejo de Golgi, sean ya relacionados con el retículo endoplasmático o sean relacionados acá con el plasmolema o membrana plasmática. Vamos a conocer esos compartimientos adicionales. Uno está entre el complejo de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso. ¿Así? Son unas membranas pequeñas. Es este. Y hay otro compartimiento que se encuentra entre el complejo de Golgi y el plasmolema. Sería el último nivel de este sistema de membranas, de donde las vesículas irán rumbo a la membrana plasmática. Acá estarían las vesículas, siguiendo todo este trayecto. Vamos a ir colocando los nombres de todas estas estructuras, de todos estos órganos. Vamos a empezar por acá. Esta organela, ¿cómo se llama? Retículo endoplasmático liso, que es todo esto. Siguiente. De aquí hasta aquí es el retículo endoplasmático rugoso. Y hablando de este retículo endoplasmático rugoso, justamente la última cisterna, el último túbulo de donde emergen las vesículas hacia el complejo de Golgi, aquí, recibe un nombre, ¿no? Es el retículo endoplasmático de transición. Esta parte, la última membrana del retículo endoplasmático rugoso. Pueden llamarlo RET, RET o TER también. Significa retículo endoplasmático transicionado, retículo endoplasmático de transición. De este, las vesículas van a pasar a este compartimiento adicional que está entre el complejo de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso. Este es el BTC. Pueden llamarlo BTC o pueden llamarlo también el JIC. Sistema túbulo-vesicular. Ese sería el significado de esta abreviación, BTC, sistema túbulo-vesicular. Y el JIC, que también es utilizado. El JIC significa retículo endoplasmático, compartimiento intermedio de Golgi, cualquiera de los dos. Es en inglés, pero a veces coincide. Retículo endoplasmático, compartimiento intermedio de Golgi. Sistema túbulo-vesicular. De este sistema túbulo-vesicular, las vesículas van a
a viajar rumbo ya al complejo de Golgi en sí, a la primera cisterna. La primera cisterna, la más próxima al Ercik, se va a llamar cisterna Cis. Cisterna Cis. De ahí las vesículas van pasando a la siguiente cisterna y así sucesivamente hasta llegar a la última cisterna. La última cisterna recibe el nombre de trans, esta cisterna. Cisterna trans. Entre la cisterna cis y la cisterna trans, este espacio ocupado por cierta cantidad de cisternas se llaman las mediales. Vamos a hacer de otro color para diferenciarlas. Cisternas mediales. Y de ahí el producto va a pasar hasta el último nivel, la última parte de este sistema de membranas, que es la TGN, este último compartimiento. TGN significa la red Golgi Transport. Este sería el ordenamiento que tiene este sistema de membranas dentro de la célula, organelas, ¿no? Está retículo liso, retículo rugoso, retículo endoplasmático transicional o transición, Ercik, mejor simplificamos, o si quieren dicen, ¿no? Retículo endoplasmático, compartimiento intermedio de Golgi, o BTC, sistema túbulo vesicular, cisterna cis, la primera, mediales, cisterna trans, la última, y la TGN o red Golgi trans. Las vesículas dentro de nuestras células tendrían que seguir este ordenamiento en esta dirección. Ese es un transporte anterógrado. O las vesículas podrían seguir una dirección opuesta, menos usual. Lo más usual es que se utilice el transporte anterógrado. Y si se utiliza un transporte opuesto, el transporte será retrógrado. ¿Y cuándo se podría producir un transporte retrógrado? Un ejemplo. Las vesículas en este nivel del retículo endoplasmático transicional podrían estar incompletas, defectuosas, y van a llegar al Ercik. Del Ercik regresarían esas vesículas porque están incompletas. Deben tener producto proteico, pero que está demasiado incompleto. Esas vesículas deben retornar al retículo endoplasmático rugoso, volver a confeccionarse y después recién regresar al Ercik. Sería como una especie de sistema de control de calidad que tiene el complejo de Golgi. Y si las vesículas retornan hacia el retículo, lo tendrán que hacer por medio de un transporte retrógrado. Y una vez que la vesícula tenga la composición que se quiere, más completa, ya va a pasar del Ercik a la cisterna cis y así secuencialmente hasta la TGN. Vamos a continuar hablando sobre estas organelas, sobre el complejo de Golgi, y vamos a ver qué es lo que pasa con las vesículas que emergen de la TGN. Entonces vamos a utilizar acá un poco de los espacios que hemos hecho. Ustedes ya recordarán
la función de cada una de estas organelas. Vamos a ver qué pasa con estas vesículas. Nos vamos a hacer un espacio aquí. Vesículas que emergen de la TGE. ¿Qué es lo que puede pasar con esas vesículas? Primero, podría ser la primera opción. Vesículas se fusionan con la membrana, con el plasmolema, si quieren pueden anotar, con la membrana celular y se integran. Sería en este primer caso que las vesículas integran su producto en el plasmolema. Seguramente se trata de componentes propios de la membrana. La célula estaría fabricando membrana celular, su propia membrana. Siguiente alternativa. Vesículas, nuevamente, se fusionan con la membrana, pero liberan su producto. En el segundo caso, igualmente, estas vesículas se van a fusionar con la membrana plasmática, pero en vez de integrarse, en vez de quedarse ahí su producto, el producto va a salir fuera de la célula, ¿no? Acá está el producto del anterior y aquí tendrá que salir hacia afuera. En ambos casos, las vesículas están llegando hasta la membrana celular. Tercera opción. Las vesículas se condensan en el citoplasma. En esta tercera opción, las vesículas van a llegar a almacenarse en el citoplasma. Ahí se queda. Solamente vamos a borrar esta parte del transporte y nos quedamos con todo lo que ya hemos hecho. En el tercer caso, se está almacenando el producto que está produciendo esta célula. Es una forma de almacenamiento que tiene. Se puede almacenar, por decirles, gotitas de líquido como inclusiones, alimentos almacenados. Se puede almacenar gotitas de glucógeno también. Pero ese producto que se está almacenando acá, que se está condensando, en alguna oportunidad tendrá que salir hacia la membrana. Cuando exista algún estímulo externo, una hormona tal vez, que indique, que señalice esta célula para que extraiga esto que está almacenando. Pueden ser también, como ejemplo, mediadores inflamatorios. Los mediadores inflamatorios se almacenan dentro de una célula que se llama el mastocito. Mastocito también puede ser un basófilo. Célula cebada también se llama. Y esas células que están almacenando sus mediadores inflamatorios tendrán que liberar su producto en una ya respuesta inflamatoria. Cuando se produzca un estímulo por un anticuerpo de tipo E, entonces se va liberando su producto. Mientras tanto, el producto está aquí, almacenado, esperando, repito, una orden para salir. La tercera opción
vesículas siguen la vía endosómica. Te digo que siguen la vía endosómica significa que las vesículas se van a fusionar con los endosomas. Los endosomas son organelas. Son organelas que se encuentran en el citoplasma de nuestras células. Endosomas. Acá puede ser otro endosoma. Son las 4 opciones que tenemos. Si vamos revisando las 3 primeras, en la primera, el producto llega a fusionarse con la membrana, en la segunda lo propio, y en la tercera, aunque se demore algún tiempo, pero llega también a fusionarse. En estas 3 primeras formas serán formas de secreción. Estas 3 siguen una vía de secreción. El material es expulsado. Diríamos exocitosis, una forma de exocitosis. Y esta última acá, donde menciona que se sigue la vía endosómica, el producto podría secretarse o tal vez no podría secretarse, o tal vez podría quedarse dentro del cerebro. Vamos a separar de 2 en 2 la primera opción y la segunda opción, donde el contenido se está fusionando para integrarse o para secretarse. Siguen lo que se llama la vía de secreción constitutiva. La vía de secreción constitutiva es aquella donde el producto debe ir secuencialmente sin tener ningún tipo de interferencia hasta la membrana celular. Hablo solo de estas 2 primeras formas. Vía de secreción constitutiva, o también pueden llamarla como la vía de omisión. Está omitiendo cualquier otro mecanismo que impida su trayecto. Está siguiendo esta secuencia así, directa. Y estas otras 2 opciones, donde las vesículas se condensan o donde se sigue la vía endosómica, estas otras 2 corresponden a la vía, ya vamos, lo voy a hacer, vía de secreción regulada. Vía de secreción regular. En este tipo de secreción, el producto se va a condensar, pero va a salir. Y si se sigue la vía endosómica, el producto o se va a quedar, como les decía, o tal vez salga, dependiendo lo que hagan los endosomas. El producto podría salir o podría quedarse. Por eso es una vía de secreción, también de secreción, pero está regulada. Está regulada por algún estímulo externo que indique que el producto almacenado salga, o que los endosomas puedan expulsar el producto que están destruyendo o metabolizando en su interior. Son las 2 vías de secreción que poseen nuestras células. Estamos hablando de una vía directa, que corresponde a estos 2 primeros casos, y una vía indirecta de secreción, tal vez así sea más entendible. Vía directa de secreción, vía indirecta de secreción. Y para que las vesículas puedan movilizarse, ya sea en transporte anterógrado o ya sea en transporte retrógrado,
vamos a necesitar de ciertas proteínas que puedan ayudar a todo este proceso. Lo vamos a hacer ahora en este otro extremo. Vamos a completar esto, ¿no? Rugoso. Cisterna cis. Cisterna trans. TGN. Y estas son las cisternas mediales. Vamos a conocer cómo se pueden movilizar las vesículas en un citoplasma dentro de la célula, ya sea para transporte anterogrado, como vía de secreción constitutiva, o tal vez sea en transporte al mismo tiempo anterógrado, o ya sea en transporte retrógrado, como vía de secreción regulada. Primero, ¿qué necesitan las vesículas? Las vesículas necesitan de vías, de caminos que están constituidos por los microtúbulos. Esto se refiere al movimiento de vesículas dentro de la célula. Necesitamos de microtúbulos. Los microtúbulos son unos filamentos proteicos que van en toda dirección. Estos serían los microtúbulos. Están siguiendo un ordenamiento como si fuera de adentro hacia afuera. Y están en todo el citoplasma celular.